Bueno, después de haber visto estos videos sobre una identidad, que es la identidad afro, el ser negro, y contestar ese pequeño cuestionario, pues ya vamos a empezar a trabajar el ejercicio de la acción política. Es decir, el trabajo en los territorios de las identidades culturales, a través de la geografía humana y social, tiene que ver con las identidades políticas. ¿Sí? Entonces vamos a ver esos paradigmas de la formación política y la identidad cultural latinoamericana. Entonces en ese orden de ideas pues hablaremos específicamente de esas condiciones que de una u otra manera delimitan los territorios como tal. Entonces vamos a hablar entonces de ese sujeto latinoamericano. Vamos a hablar del sujeto latinoamericano, los paradigmas de identidad latinoamericanos y los vamos bajando hasta que lleguemos allá a una identidad territorial llamada Granada, San Martín, Villavicencio, el Meta y poderla conectar con sus ejercicios de árbol de genealógico y de desarrollos que hemos visto como tal. En este sentido, pues siempre que hablamos de identidades en el contexto latinoamericano, como vieron ustedes en el video, pues hay un privilegio epistémico del hombre occidental, es decir, del hombre blanco. Ese hombre occidental heredado de las invasiones europeas hacia 1492 en nuestro territorio y que deja implícito una serie de condiciones de identidad, condiciones raciales y condiciones políticas. Ahora, ¿quiénes llegan en 1492? En 1492 llegan los españoles, los europeos, ¿no? Porque pues a Colombia llegan españoles, a las Guyanas franceses y holandeses, a Portugal portugueses, a Brasil portugueses, y en la parte de arriba pues llegan ingleses, en a Norteamérica, lo que es la parte de Canadá, franceses. Entonces es una invasión europea. Una invasión europea que llega olvidando y aniquilando lo que había. Tanto que históricamente nos han venido diciendo que eso fue llamado el descubrimiento de América. Pues no es el descubrimiento de América, yo creo que eso lo tenemos claro, aquí ya existíamos, aquí ya habían comunidades. Pero básicamente, ¿qué pasó en 1492? En 1492 se consideran el eje central de 3 epistemicidios en la historia. Epistemicidio tiene que ver con la muerte a un sistema de pensamiento. Inicialmente, pues está la muerte del pensamiento indígena, de aquel pensamiento autóctono, aborigen, inicial, presencial en los territorios, que con la llegada de los europeos queda aniquilado, queda muerto, queda en muchos casos perdida la cultura, se olvida la lengua, se obliga a desarrollar otras prácticas culturales. Pero con esa incursión de esta epistemología, pues surge otro epistemicidio, y es lo creado por la esclavitud. La esclavitud es un proceso creado por el ser humano. La esclavitud no es natural de la vida. Ningún ser humano esclavizado a otro, solamente ningún ser vivo esclavizado a otros, exclusivamente el ser humano. Los africanos que vivían libres en su territorio a partir de 1400 y por la marina portuguesa empiezan a ser capturados vilmente en sus territorios africanos, metidos en barcos y vendidos al mejor postor en otras situaciones. ¿Había ejercicios de esclavitud anteriormente? Sí, claro, con los mongoles, el imperio chino, la invasión romana, los diferentes procesos de colonización y territorialización y desterritorialización que hemos desarrollado los humanos, pues ha generado prácticas de esclavitud. Sin embargo, es con la conquista de América que este fenómeno aberrante del ser humano se convierte en un fenómeno de transatlántico, escalas mundiales que generaban un comercio indiscriminado de los pueblos africanos, generando un epistemicidio porque los obligaban a salir de su tierra, los obligaban a olvidar su lengua, a separarse de su familia y a llegar esclavizados a nuevos territorios, que después de más de 600 años siguen luchando ellos, las comunidades negras,
por afianzarse desde su libertad. Todavía hay gente que piensa que los africanos, las comunidades negras, son esclavos o que vienen de esclavos. Y es falso, vienen de personas que fueron esclavizadas. No podemos naturalizar eso porque eso hace parte de ese epistemicidio, ¿no? Y un tercer epistemicidio fue el desarrollado con la mujer. Pues 1492 también es un lugar, es un momento clave en la construcción de un sistema patriarcal y machista. Con la unión del Reino de León y Castilla y León, y con la expulsión de los moros, que más adelante vamos a ver en España, se configura una práctica que ya venía desarrollándose en la Europa norte y tiene que ver con la subyugación y la discriminación de las mujeres, creadas ahora como un sexo débil que debería estar sometida a los intereses y a los poderes del hombre. Pues como vemos, fueron 3 epistemicidios que surgen precisamente en el momento de la invasión a Europa. Ahora, de Europa, perdón. Esos epistemicidios surgen en 1492, 1500, es decir, en los albores y durante el siglo XVI. Ese siglo XVI también está mediado por 4 grandes genocidios, 3 epistemicidios, muerte de sistemas de pensamiento y 4 grandes asesinatos en masa surgidos en el territorio del planeta Tierra. Esos epistemicidios y esos genocidios dan lugar a lo que llamamos el privilegio antropológico occidental, es decir, la predominancia hasta el día de hoy del mundo occidental, del ser humano visto como nos vieron los griegos, como nos vieron los europeos, y unas supremacías de raza, de etnia, de economías. Pero ¿cuáles fueron esos 4 genocidios? Pues el primero de ellos es basado en la imposición de un sistema patriarcal, de un sistema machista, falocentrista, que empezó a erradicar el pensamiento basado en género. Es decir, el gran genocidio hacia las mujeres que surgió en Europa y que se expandió constantemente hacia África en los procesos de esclavitud y hacia América en la invasión de los europeos. Mujeres asesinadas por el simple hecho de ser mujeres, por contener sabiduría, por manejar el conocimiento de las plantas, por conocer el ciclo lunar, por manejar la agricultura, por conocer los términos de la agricultura o el manejo de animales. Por diferentes acciones las mujeres eran sometidas a torturas y muertas. Millones de mujeres, cantidades de conocimiento basado en la sabiduría femenina fue erradicado del planeta Tierra por los hombres. Una segunda genocidio fue la conquista del Al-Ándalus, es decir, la recuperación, la guerra de los territorios árabes de la España, de Portugal y de parte de Francia e Italia, que estaban al mando del reino al-andaluz. Y entonces los reinos de Castilla y Aragón y Castilla y León, basados en una religión católica cristiana, por eso se llamaban los reyes católicos, iniciaron unas cruzadas para expulsar al mundo musulmán. Pero esa expulsión fue a sangre y fuego, esa expulsión fue mortífera y estuvo basada en una discriminación de raza, en hacer ver a los árabes como moros, como oscuros, como personas diferentes al español que debería ser erradicado al europeo. De ahí surge uno de los grandes genocidios que fue el asesinato y muerte de la gran mayoría de población andaluza que vivía en territorios como Granada, como Almería, y en territorios del Mediterráneo colindantes con lo que hoy es Francia e Italia. Estas personas fueron asesinadas, fueron expulsadas y obligadas a que si querían quedarse en el territorio debían olvidar su religión, debían olvidar su lengua
y debían hasta cambiarse de apellidos. Aquí es una cosa curiosa los apellidos, ¿no? Porque pues entonces ellos debían adoptar otro tipo de apellidos, entonces se españolizaban los apellidos árabes o se convertían en apellidos como los que terminaron migrando a América, es decir, los hijos de Martín, es decir, los Martínez, los hijos de Pedro, los Pérez, los hijos de Rodrigo, los Rodríguez, los hijos de Ramiro, los Ramírez, y así cambia la formación de los apellidos y del abolengo en España, porque pues si bien les obligaban a tener un apellido español, italiano o francés, este no era de los comunes, de las casas con las que se generaban los apellidos, de la cuesta, de las iglesias, por eso venía siempre esos apellidos con el D. Eso da que España empieza a tener un poderío militar y un poderío económico muy fuerte que le da para financiar viajes de expediciones transatlánticas. El primero de ellos pues surge con la expedición a África y recorrido por las partes mediterráneas del África, donde estaba el pueblo andaluz, hasta donde fue perseguido y donde empezaron a encontrar una población que empezó a ser esclavizada, es decir, las comunidades negras y africanas. Y ahí viene el cuarto gran genocidio que sigue hasta el día de hoy, ¿no? Y seguimos asesinando a personas por su diferente religión, como los andaluces, o seguimos asesinando personas por su color de piel, como fenotipos como los negros o las comunidades negras, y seguimos asesinando mujeres en lo que hemos llamado feminicidios. Entonces, la esclavitud se convierte en uno de los mayores genocidios a nivel mundial, no solo por la muerte física, sino por la muerte espiritual, la muerte política que tenían estas personas de ser personas libres a pasar a ser esclavos por el resto de su existencia. Y pues el cuarto genocidio que da lugar a la conquista o la invasión de América, ¿no? Que es la muerte ya sea por asesinato, por guerras o por enfermedades traídas de la tercera parte de los habitantes de lo que llamábamos el Abya Yala, o lo que hoy conocemos como el continente americano. Entonces ahí tenemos los cuatro grandes genocidios: muerte y asesinato indiscriminado de mujeres, de indígenas, de negros y negras y de población andaluza, árabe, religiosa musulmana. ¿Esto qué conlleva? Pues esto conlleva a la imposición de un sistema de pensamiento llamado la modernidad, donde esencialmente funcionó y sigue funcionando la premisa del pienso luego existo, creada por René Descartes, es decir, la imposición de una serie de elementos llamados antropocentrismo, logocentrismo, falocentrismo y epistemocentrismo en las dinámicas del mundo. Es decir, el antropocentrismo, aquel pensamiento centrado en el ser humano como eje medular del mundo, y los animales, la naturaleza, subyugados al hombre o al hombre blanco occidental. El logocentrismo es ese centrar como eje de todo un pensamiento escrito, olvidando las culturas orales, las culturas pictóricas, los desarrollos de otros procesos, y centrarse exclusivamente en el desarrollo del pensamiento a través de lo escritural. El falocentrismo, que pues traducido tiene que ver con el machismo, ese ejercicio patriarcal de dominio de un género sobre los otros géneros y la determinante de culturas políticas y comportamientos sociales a partir del llamado hombre. Y obviamente un epistemocentrismo, que es centrar el conocimiento, la verdad y la estructura hacia un solo lugar de producción de conocimiento, que en este caso es el mundo occidental, que son los blancos. Y los demás conocimientos son olvidados o son pasados a lo que se llama el folclore. ¿Qué pasa? Pues al pensar para existir, pues el conocimiento es desplazado por el pensar, y eso da origen a la esclavitud. Los negros no piensan, los negros no existen, entonces se pueden esclavizar.
a la supremacía racial, el hombre blanco como dueño y señor del territorio y la posibilidad de establecer cualquier dominancia basado, ejemplo, en la religión, solo su Dios, solo el Dios cristiano es el que vale, no los dioses de los otros, desde su pensamiento oligarca, perdón, desde su pensamiento de monarquía, donde el rey es el heredero de Dios y él es el que manda, hasta prácticas de racismo, ostracismo y colonialidad, que todas tienen que ver precisamente con sacar al sujeto del territorio. Entonces ahí vamos empezando a ver la relación entre sujeto y territorio. En América, o como lo llamamos otros, el Abya Yala, quisieron ocultar estas situaciones horribles del ser humano y nos hablaron de que es que esto se llamaba un mestizaje. Pero el mestizaje no es más que un etnocentrismo, otra condición anormal, un etnocentrismo basado en que el blanco es el superior y que el resto de razas se ubican debajo de él para establecer un nivel de castas. ¿El mestizaje qué es? El mestizaje es la capacidad o el nivel de blanquitud que tengas tú en la sangre. Entonces, primero estaban los blancos, después venían los criollos, es decir, los españoles nacidos en América, después venían los mestizos y después una cantidad de mezclas, el indígena con el blanco con el criollo con, pero todas puestas debajo de la gran raza blanca, es decir, con el mestizaje nos legalizaron el etnocentrismo, la superioridad racial. ¿Qué hacer? ¿Qué lograr hacer en las comunidades? Pues empezar a entender que la geografía humana y social es un proceso de decolonizar el conocimiento y decolonizar el sujeto. Es decir, una manera de pensarnos como un sujeto en un territorio, un sujeto del sur, y nos llamamos del sur global. Todos estos territorios que están ubicados en el hemisferio sur. África, América Latina, parte de Asia, las Antillas, las islas, la Oceanía, la Polinesia, todos estos territorios que están ubicados en el sur, nos hacemos llamar el sur global, y lo que hemos buscado históricamente es empezar a descolonizar, es decir, quitar esa herencia mala que nos trajeron los españoles, los europeos, y empezar a construir un sujeto propio, un sujeto del sur. ¿Sí? ¿Qué más podemos hacer? Pues inicialmente desarrollar procesos de geografía humana y social donde es necesario comprender las condiciones histórico-culturales en las que se ha constituido o se ha construido el Abya Yala, lo que hoy conocemos como América. Y que el Abya Yala ya estaba construida, que ya teníamos un territorio, que estaba basado en proyectos interesantes como los mayas, los incas, los mapuche, las comunidades indígenas del Amazonas, los muiscas, bueno, los chipchas, los muiscas no, porque muisca es la palabra que nos pusieron los españoles, la comunidad se llama chipcha, y que es desplazada por unos proyectos hegemónicos europeos expresados en sistemas de saber, de territorio, de clasificación social, de prácticas de convivencia, pero que históricamente desde ese siglo XVI para acá han venido también surgiendo otro tipo de movimientos de resistencia, movimientos sociales, acciones colectivas, sistemas de saberes otros, sistemas de experiencias otras, que empiezan a entender esos procesos de reterritorialización del sujeto, es decir, empezar a pensarnos como sujetos no heredados de lo español y de lo europeo, sino con una simbiosis bien interesante con nuestras herencias aborígenes africanas y, por qué no, campesinas rurales que hemos tenido. ¿Sí? Entonces, ese ejercicio parte de entender que en el territorio latinoamericano hay otros sistemas de saber, como los basados en el sol, como los aztecas, o los sistemas basados en el maíz, como los maya. Se ve que no están situados en el conocimiento como los europeos, sino en otro tipo de relacionamientos con la tierra.
esos sistemas en torno al agua que tuvieron las comunidades chichas, o en torno a animales como la serpiente en la Amazonía, o en la relación que tenemos con la tierra, con los mapuches, o el conocimiento que desarrollan o el sistema que desarrollan las comunidades africanas al enunciar la primera Eva, y la primera Eva como una mujer negra, es decir, que la raza humana desciende de la raza o la etnia negra, de esos sistemas basados en la arena, en el desarrollo y modificación del territorio arenisco de los incas o de las culturas guaraníes en lo que hoy se llama el Paraguay, sobre el relacionamiento de las personas con el alimento. O si nos traemos aquí al territorio, todo lo que tiene que ver con el Caliawiri, que es el árbol sagrado de los Sicuani, el árbol de la vida, de donde proveemos todos, y por ende ese sistema desarrollado por los Sicuanis allá, estos de Puerto Gaitano, de Mapiripán, o del Bichada, o de la parte de Venezuela, que tiene que ver con el cuidado y el relacionamiento con la naturaleza. O el sistema basado en los animales como el tucán de los Piapoco, de por sí la palabra Piapoco significa los hijos del tucán, o ese valor del león en las comunidades africanas de Senegal, o ese significado que tiene el águila africana en comunidades étnicas de Nigeria, ejemplo. Entonces es interesante que desde la geografía humana y social no solamente reconocemos aquellos procesos de genocidio, de colonización, de invasión, sino también nos permitimos reconocer todos estos ejercicios basados en las posibilidades de entender la relación de otra manera, la relación con el territorio. Esa geografía humana y social se basa, ejemplo, en los estudios culturales, en los estudios postcoloniales, en la ética y en la filosofía de la liberación y en la investigación-acción participativa. Son cuatro cosas, cuatro sistemas de pensamiento surgidos en los últimos años en el espacio del sur global. También ejercicios de construccionismo social, de constructivismo estructural, de feminismo, de nuevas formas de conocimiento creadas, ejemplo, desde el relacionamiento con nuevas formas de entender la vida, las visiones feministas, las visiones indígenas, las visiones basadas en lo oral, las visiones basadas en los nuevos saberes, en los saberes queer, en los saberes de las comunidades LGBTIQ. ¿Sí? El camino más fértil para desarrollar este proceso en América Latina y el Caribe ha sido a través de la educación. Y aquí hay un señor que a algunos de ustedes les tocó leer, no, es otro grupo, pero que ustedes ya lo conocen y tiene que ver con Paulo Freire. Y Paulo Freire como creador de esa pedagogía del oprimido, esa pedagogía de todas estas comunidades que normalmente históricamente hemos sido subyugadas, hemos sido apabulladas por una comunidad más grande, por un sistema cultural más grande, y que hoy nos liberamos y que hoy buscamos otro tipo de educación y otro tipo de desarrollo. Entonces, en ese orden de ideas, pasamos a lo que se llama en la geografía humana y social el giro de colonial. Es decir, entender que tuvimos no solo una colonialidad de territorio, no solo nos invadieron en nuestras tierras, sino que nos invadieron con su saber, con sus dinámicas de poder, con su conocimiento del ser y con su relación con la naturaleza. Y que es deber de nosotros, como Arturo Escobar, como Mignolo y como Maldonado, que están ahí en la foto, generar sistemas para romper esas cosas de colonialidad, esos sistemas de colonialidad, y empezar a generar pensamientos alternativos. Eso es lo que Buenaventura dos Santos, que es el que está allá, llama las epistemologías del sur. Es decir, superar que la única forma de saber o de conocimiento es la universidad, ejemplo, o el conocimiento científico valorado por los grandes laboratorios, que el tiempo no es lineal, que la clasificación social no tiene que ver con la estructura del dinero, que las escalas dominantes no tienen que ver con el poder de la subyugación,
y que el crecimiento económico no está determinado a partir de la explotación del territorio. Esas nuevas epistemologías del sur pues generan nuevos sistemas que nosotros les llamamos ecologías, y son la ecología de saberes, es decir, que en nuestra tierra así se pinta el sur en el norte, por eso el mapa no es que esté al revés, sino que está ubicado siendo nosotros el eje del pensamiento, el norte. Aquí surgen nuevos saberes, como les venía contando del sol maya y de todas estas interpretaciones, nuevas formas de entender el tiempo a través de calendarios lunares, a través de las formas ustedes conocen las formas para poder desarrollar cultivos y generar unas condiciones de tiempo basadas en la tierra, de reconocimiento de otras personas y de otros colectivos. Y generar otras posibilidades de producción sostenible y de economías no basadas en expropiar y dañar la naturaleza. ¿Sí? ¿Qué estudia entonces los estudios culturales y los estudios decoloniales dentro de la geografía humana y social? Pues la construcción de identidades, las nuevas concepciones de familia, de infancia o de ser joven, las desigualdades y la exclusión, el cuidado, la solidaridad, el reconocimiento, las diferentes formas de comunicación, las múltiples formas de cultura, las estéticas y el relacionamiento de estos en la esfera pública, la ciencia, la tecnología, la sociedad, la ciencia, la acción, la ciudadanía, la acción colectiva, la transicionalidad política, los derechos, las instituciones, las políticas, la interculturalidad, un sistema basado en el buen vivir y nuevas formas de educación, nuevas formas de pedagogía y nuevas formas de escuela. Dentro de todo esto, nosotros como licenciados en educación campesina y rural, estamos llamados a conocer y a entender nuevas formas de hacer educación. La geografía humana y social dentro de un programa de licenciatura en educación campesina está limitada por entender nuevas formas de educación. En ese sentido, pues van a tener que ver un documental que está ahí, una película que se llama La educación prohibida, y a partir de ese documental contestar un cuestionario. Con eso vamos entendiendo la relación de geografía humana y social, de territorio, de sujeto, dentro de lo que nosotros llamamos nuestro espacio, que es la educación y la pedagogía. Y ya el próximo jueves vuelve y se activa otro ejercicio así virtual, y ya cuando nos encontremos el jueves 7 en Granada, pues podemos hacer un cierre de la clase entendiendo bien cuál es el papel del educador en estos procesos. Nos queda pendiente ahí lo del árbol genealógico y lo de la identificación de etnias, de razas y de condiciones culturales diferentes en los territorios. Pero ahí mientras tanto nos vamos bien. Así que los dejo, les agradezco inmensamente su atención. Media horita, desarrollen las acciones que están en el Moodle y a través de INI le vamos a pedir el favor que el próximo jueves les avise que estará también abierto ya las clases en el aula virtual. Un saludo, cualquier duda por WhatsApp, por intermedio de INI o ustedes directamente tienen mi número, entonces cualquier cosa, nos vemos. Chao y gracias por su comprensión.